¿Qué tal, chicos? Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy en la clase de historia vamos a ver cómo fue que nuestro país empezó a tomar un rumbo de serenidad, un pequeño plazo de paz, un pequeño periodo de paz, y cómo fue que se fue organizando, a qué se dedicaban las personas, cómo era la vida cotidiana después de la guerra que acaban de sufrir con Estados Unidos, en donde perdieron casi la mitad de su territorio. También en la clase de geografía vamos a ver para qué nos sirven estas líneas imaginarias que nos indican la latitud y la longitud, por qué es que están en nuestro mapa y nada más invadiendo, o si en realidad tienen alguna función. Así es que, bienvenidos a clase. Ya te lo había comentado antes, hoy en la clase de historia vamos a ver un poquito acerca de cómo era la vida en nuestro país luego de esta guerra de Estados Unidos con México, en donde perdió casi la mitad de su territorio. Y como buen pasaje de la historia de México, comenzamos nuevamente con un país en ruinas. Y es que esta guerra dejó al país en bancarrota y además con muchas pérdidas humanas. Sin embargo, ellos trataron de ir sobrellevando esta situación e irse levantando poco a poquito. Hay que recordar que nosotros vivimos conquistados por España durante mucho tiempo, y en ese tiempo vivimos con un estilo virreinal, estilo que trató de conservarse durante estos primeros años pacíficos de nuestro país. Y es que ya estábamos acostumbrados a ese estilo de vida. Es muy difícil dejarlo de sopetón. Teníamos que ir poco a poco acostumbrándonos a un nuevo estilo de vida. Es por eso que quiero que por un momento tú imagines cómo sería una vida así. Acabamos de salir de otra guerra, nuevamente no sabemos quién va a gobernar, cómo va a gobernar, y sobre todo, y muy importante, qué empleos va a haber y a qué me voy a dedicar. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de cómo era esta vida cotidiana en nuestro país. Primero que nada es necesario que comprendas que las ciudades en México eran muy chiquitas, casi toda la población vivía en el campo, muy contrario de lo que a lo mejor sucede ahorita. Por lo tanto, las ciudades eran muy poco pobladas. El cambio más grande que se dio durante esta época fue el crecimiento poco a poco de los ranchos y de las haciendas. Y muchas personas, chicos, se fueron a habitar estos ranchos y a habitar estas haciendas como trabajadores, obviamente. Y es por eso que las poblaciones rurales tenían a lo mejor un poquito más de población que la ciudad. También vamos a ver aquí un efecto, un suceso muy importante, que fue el reclutamiento forzoso para el ejército. Y es que después de estas guerras que ha tenido nuestro país, se han quedado sin población, pero además han visto la necesidad de formar un ejército y que ya no los agarren desprevenidos como los han agarrado anteriormente. Entonces, como nadie quería ser parte del ejército, empezaron a reclutar jóvenes de forma obligatoria, y esto hizo que muchas familias se vieran afectadas con la pérdida de algún familiar. También en este primer periodo, en esta primera etapa de nuestro México, después de haber perdido ya la mitad de su territorio, hubo muchos jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos, o bien se dedicaban al servicio doméstico. También empezó a haber una escasez de funcionarios públicos, de comerciantes, de médicos, abogados, militares, profesores, sacerdotes y monjes. Era muy común encontrar personas con este oficio, como el de esta imagen que estamos encontrando aquí, y estas personas eran aguadores, ¿sí? Se dedicaban a transportar el agua, llevar al agua a los domicilios. ¿Quiénes eran las personas que se dedicaban a ser aguadores? Bueno, chicos, las personas que se dedicaban a ser aguadores
o vendedores de agua eran aquellas que se trasladaban del campo a la ciudad buscando empleo. Exactamente, aquí ya empezamos a ver los primeros procesos formales de migración y migración en nuestro país. Bueno, pues al llegar a la ciudad, estas personas era más común que se emplearan como aguadores, como vendedores o como cargadores en los mercados. A lo mejor tú estás muy pequeñito, no has tenido la oportunidad de viajar, de salir del estado de aquí de Michoacán, pero todavía es muy común que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en los mercados, existan personas que vienen de provincias, es decir, de todos los demás estados de la República Mexicana, van allá y no encuentran trabajo, entonces es muy común que en los mercados estas personas se ofrezcan a ayudarte a cargar sus cosas o que anden, a lo mejor aquí te ha tocado ver, que anden con sus changuitos para poder cargar mandado, transportar mercancía. Bueno, pues esta es la importancia de la historia, chicos. Fíjense desde qué época ya existían ese tipo de trabajos que se siguen conservando en la actualidad. Es cierto que hemos modernizado, es cierto que ya tenemos carros, carretillas, changuitos, etcétera, pero se siguen conservando. ¿Recuerdas que en la clase pasada de historia decíamos que la importancia de la historia era esto, conocer nuestro pasado para comprender por qué es que pasan las cosas? Bueno, pues esto es algo que seguimos conservando. Nuestros paisanos, nuestros mexicanos de provincia que viajan hacia las ciudades grandes suelen emplearse también como vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. También es muy importante que sepas que en esta época empezaron a circular los primeros periódicos y revistas de lo que ocurría en México y las personas empezaron a comentarlas. Había muchas personas que no sabían leer ni sabían escribir, pero también había un oficio muy peculiar. Aquellos niños, aquellos jóvenes que sí sabían leer y escribir, les leían los periódicos, les leían las noticias en voz alta para que estas personas se pudieran informar sobre lo que pasaba en nuestro país. Ahorita tú ya sabes leer y ya sabes escribir y a lo mejor no le das mucha importancia, pero es sumamente importante saber leer y escribir para podernos dar cuenta precisamente de esto, de qué es lo que pasa en nuestro país. Pues a estas personas que no habían tenido la oportunidad de saber, de aprender a leer o a escribir, decidieron dar empleo, dar una moneda, etcétera, a otras personas para que les leyeran las noticias en voz alta. También, chicos, era muy común que cuando viajaras a una ciudad, lo más visible fueran los templos, los mercados y los palacios de gobierno. Y esto es muy importante. Estos tres elementos se consideraban de máxima prioridad en las ciudades y hasta la fecha, si nosotros vamos aquí al centro de Morelia, lo más visible, lo más vistoso es la Catedral de Morelia, perdón, y enfrente tenemos nuestro Palacio de Gobierno. ¿Y qué me dices tú si alguien viene y te dice quiero comprar un recuerdito de que vine a Morelia? Lo primero que hacemos es decirles vayan al mercado de dulces, ¿verdad, chicos? Bueno, pues es porque casi en todas las ciudades, en todos los centros también de las capitales de los estados, existía un templo que era como su centro de su ciudad, un mercado y algún palacio de gobierno. Era lo más vistoso que se podía ver en las grandes ciudades. Y estas personas también tenían diversión. Así como nosotros en la actualidad nos divertimos, salimos y practicamos algunas actividades, ellos también asistían a corridas de toros, a jaripeos, a peleas de gallos o bien simplemente se sentaban en una esquina y se ponían a jugar juegos de azar con apuestas y toda la cosa. Esto era lo que podían realizar los pobladores de ese entonces. En ese entonces no había Xbox, ni había videojuegos, que es pues prácticamente lo mismo, ni tampoco
podía ir a estadios de fútbol o a bailes, etcétera. Entonces se dedicaban a recrearse leyendo periódicos o revistas o bien asistiendo a corridas de toros, jaripeos, peleas de gallos o jugando un juego de azar. Bueno chicos, por aquella época también empezaron a surgir los primeros escritores, los escritores de libros, y hubo uno en particular que se llamó Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Su autor fue un autor alemán, el autor Alexander von Humboldt. Él es el autor de este libro. ¿Por qué voy a destacar este libro si hubo muchos más? Bueno, porque este autor retrató cómo es que México se estaba levantando poco a poco, cómo es que estaba resurgiendo después de su independencia, después de estos conflictos que había tenido ya con la nación de Estados Unidos y qué recursos él estaba aprovechando para realizar esto. Bueno, pues este ensayo se fue directito a Europa y allá lo leyó mucha gente por curiosidad de saber cómo aquella que era una colonia española y que ahora era una nación independiente, una república centralista, porque quedamos que así quedó como centralista, pues cómo es que se levantaron, cómo es que empezaron a echarle ganas. Y una parte de este ensayo político retrata la riqueza que posee hasta la fecha nuestro país, la riqueza natural, la riqueza de nuestros recursos. Bueno, pues eso despertó la curiosidad de muchos países extranjeros y empezaron a visitar a México ingleses, franceses, alemanes, etcétera. Esto fue muy bueno en un inicio, porque ya visitaban a México como un país independiente y también porque se estaba ampliando el comercio y por lo tanto favorecía a la economía de nuestro país. Sin embargo, también llegaron a surgir algunos conflictos, especialmente con la nación francesa, que es el siguiente tema que veremos un poquito más adelante en este grado escolar. Es por eso, chicos, que este autor y este libro es muy relevante para nuestro país porque fue la primera publicación que salió fuera de nuestro continente y que nos dio a conocer a nosotros como una nación independiente, como una nación que a través de sus recursos, a través de su propia y poca organización que se tenía, empieza a resurgir, empieza a fortalecerse y empieza a llamar la atención a nivel mundial. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tus actividades de historia para que puedas realizarlas. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con tu clase de geografía. Como ya te lo había adelantado antes, hoy en la clase de geografía vamos a ver para qué nos sirven esas líneas que a veces vemos trazadas en nuestros mapas. Y es que para esto es necesario que recordemos las líneas imaginarias de la Tierra, como el Ecuador, los trópicos de Cáncer, de Capricornio, las paralelas y los meridianos. ¿Ok? ¿Ya las recordamos? ¿Pero para qué nos sirven? Pues decíamos anteriormente que nos sirven para ubicarnos, que nos sirven para ayudar a ubicar con más exactitud en un mapa algún lugar, algún país, etcétera. Bien, pero la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a ver cómo. Bien, tenemos que recordar algunos conceptos para saber cómo vamos a ubicarnos en un mapa a través de estas líneas imaginarias a las cuales vamos a llamar coordenadas geográficas. Repito, se van a llamar coordenadas geográficas. Bien, chicos, una de ellas que quiero que recordemos es la latitud. La latitud es la distancia entre el Ecuador, que es este que tengo justamente aquí,
y un punto cualquiera de la Tierra, puede ser este, etc. Recordamos que nuestro ecuador nos divide a la Tierra tanto en hemisferio sur como en hemisferio norte. Esto es muy importante que lo recordemos. Bien, chicos, pues la latitud va a ser la distancia que sea entre el ecuador, esta línea que aparece aquí en forma punteada, a cualquier punto de la Tierra. Esta medida, que es la latitud, se mide en grados, es este simbolito que está aquí, y va de los 0 grados a los 90 grados. La latitud, chicos, son estas líneas que cruzan de esta manera, paralelas a nuestro ecuador, ¿ok? Esto es lo que vamos a recordar para poder hacer nuestro ejercicio, que se mide en grados, que va de los 0 a los 90 grados y que se mide así de esta forma, son estas líneas que atraviesan de esta manera nuestro planeta Tierra. Bien, vamos a ver ahora nuestras otras líneas imaginarias y estas son la longitud. La longitud es aquella distancia que hay entre el meridiano de Greenwich o nuestro meridiano, que es este que tenemos aquí, este negro, y el meridiano que pase por cualquier punto de la superficie terrestre y se expresa de los 0 hasta los 180 grados, ¿ok? También se va a expresar en grados. La longitud, chicos, son estas líneas que tenemos de polo a polo que habíamos dicho que se llaman meridianos. Ok, ya una vez que sabemos esta información, vamos a ver, vamos a observar cómo es que nos podemos ubicar en un mapa, ubicar un país, si sabemos estas medidas. Bueno, vamos a revisarlo en el siguiente mapa. Bien, aquí podrás ver un mapa del mundo. Voy a colocarme justamente por aquí para que puedas observarlo muy bien. Aquí tenemos ya nuestras medidas de nuestros meridianos y tenemos nuestras medidas de nuestros paralelos. Es decir, aquí ya tenemos la latitud y la longitud. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro ecuador. Aquí identificamos ya nuestro ecuador. ¿Ok? Vamos a marcar nuestra línea del ecuador de color rojo para que ustedes puedan observarlo mejor. Y aquí tenemos nuestro ecuador. Ahí quedó esta línea imaginaria de nuestra Tierra. Esto quiere decir, si identificamos aquí nuestra rosa de los vientos, que este hemisferio será el hemisferio norte, mientras que este de aquí abajo será el hemisferio sur. Bien, ahora tenemos que identificar nuestro meridiano de Greenwich o bien nuestro meridiano, perdón chicos, 0. Vamos a buscar aquí en nuestros meridianos y aquí tenemos 0 grados, es decir que aquí trazamos de color verde nuestro meridiano de origen, nuestro meridiano 0. Bien, pues aquí ya tenemos nuestra Tierra con lo básico. Así es que ahora vamos a ver cómo podemos localizar un país. Digamos que yo quiero localizar a Brasil. Bueno, yo ya sé que Brasil, en específico Brasilia, que es su capital, está más o menos por aquí. Y esta es la coordenada que yo quiero encontrar. Bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a identificar en qué hemisferio de la Tierra se encuentra. Aquí está mi ecuador y se encuentra abajo de mi ecuador. Mi rosa de los vientos me dice que es sur.
Así es que se encuentra en el hemisferio sur. Muy bien, ya tengo una pista. Ahora voy a ver la siguiente. Voy a buscar cuál es su latitud. Y recordamos que su latitud es aquella que traza o aquel punto que traza del Ecuador, aquella distancia que traza del Ecuador a cualquier punto de la Tierra en forma paralela. ¿Ok? Aquí tenemos 0 grados. Con ayuda de una regla o con ayuda de mi ojo, voy a trazar una línea de esta manera. Obviamente que aquí me voy un poco chueca, pero más o menos llego por aquí. Muy bien. Si ustedes usan en casita una regla, pues podrán llegar de forma más exacta. Y vemos por aquí, chicos, tenemos nuestros 0 grados. La siguiente medida que tenemos aquí son 20, pero no llega al 20. Así es que vamos a suponer que más o menos llega a 17 grados. Bien, entonces ya tenemos nuestra medida hasta aquí, que está Brasil, en el hemisferio sur, en la latitud 17 grados, y nos hace falta conocer la longitud. Para eso nos vamos a ubicar aquí y vamos a bajar con nuestra regla una línea hacia abajo y nos está apareciendo que está de nuestro meridiano 0 a 80 grados de longitud. Por lo tanto, mis coordenadas para encontrar Brasilia, para encontrar esta ciudad en mi mapa, serían las siguientes. Brasil está en el hemisferio sur. Aquí está el hemisferio sur. Su latitud es de 17 grados hacia el sur. Aquí está 17 grados y está hacia el sur su latitud. No está acá, ¿verdad? Está acá hacia el sur. Y su longitud son 80 grados. Y aquí me hizo falta, chicos, un detalle. Son 80 grados hacia el oeste. ¿Ok? Entonces aquí le ponemos que son 80 grados al oeste. ¿Cómo sé si es norte, sur, este, oeste? Por mi rosa de los vientos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente país. Un ejemplo más. Voy a mover tantito mi cámara. Y en esta ocasión tú me vas a ayudar a encontrar las coordenadas del siguiente país. Y el siguiente país que yo quiero encontrar es la India. Y vamos a colocarnos justo aquí en esta ciudad de la India para que se te haga un poco más sencillo identificar sus coordenadas. Ponle pausa a este video e identifica, observa y escribe las coordenadas geográficas que tú crees que correspondan a la India. Cuando hayas terminado, dale play para ver si lo hiciste de forma correcta. Bien, espero que hayas puesto pausa y que hayas hecho el intento de buscar estas coordenadas. Ok, primero que nada vamos a ubicarnos en nuestro Ecuador y vemos que la India está en el hemisferio norte. Así es que ya tenemos nuestra primera coordenada, nuestro primer dato. Está en el hemisferio norte. Bien, ahora vamos a ver su latitud. Trazamos nuestra línea con nuestra regla, una línea imaginaria en tu pantalla, y vemos que su latitud son 20 grados. ¿Hacia dónde está la India? Bueno, está aquí dentro de este cuadrito que está ubicado justo en el este.
¿ok? Entonces su latitud es 20 grados al este. Ahora vamos a conocer su longitud. Así es que de aquí trazamos una línea imaginaria y vemos que llegamos justamente al 100. Por lo tanto, quedan de la siguiente manera. La India está al hemisferio norte, latitud 20 norte, longitud 100 este. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas, que hayas recordado algunas que probablemente ya sabías. Anota todas tus dudas para que en la clase de hoy podamos resolverlas. Hasta la próxima chicos.